Ya estamos casi todos incorporados, por lo que veo. Buenos días, gracias como siempre por su presencia en la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que como ven hoy también nos acompaña la consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio, la consejera García Bernal, para explicar un nuevo proyecto de ley que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, así como otros asuntos relacionados con su consejería y con sus muchas competencias. Consejera, el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado y ha dado luz verde a la oferta pública de empleo para el año 2017. Previa negociación con las mesas sectoriales y general, como no podía ser de otra manera, sacará a concurso 1.132 plazas de empleo público. Del total de este 1.132, 980 se cubrirán por turno libre y de discapacidad y las restantes, es decir, 152, lo harán por promoción interna. En cuanto a la distribución por áreas, queda de la siguiente manera: 218 Administración General, 360 Educación, personal docente no universitario, como ustedes saben, y 554 Sanidad, plazas de naturaleza estatutaria. Se reserva en esta oferta pública de empleo un cupo del 10% para su cobertura por personas con discapacidad, con capacidades diferentes, que me gusta decir que acrediten un grado igual o superior al 33%. Este porcentaje supone un incremento respecto de lo que marca la legislación y el Estado, que dice que tiene que ser el cupo del 7%. El elevarlo al 10% demuestra la necesaria concienciación y la firme decisión que tiene este Gobierno, presidido por Fernández Vara, de facilitar, en la medida de lo posible, y garantizar la incorporación y las oportunidades del empleo público para las personas con discapacidad. Nuestro compromiso, por tanto, con el mundo de la discapacidad, que tan importante es en nuestra región. 1.132 plazas convocamos hoy en la oferta pública de empleo, que se ha podido realizar teniendo en cuenta los límites que establece la ley respecto a la convocatoria de plazas, a la oferta de plazas públicas. Como ustedes saben, lo establece la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, aprobamos hoy el convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y las dos diputaciones, la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz, para la financiación del Plan de Empleo Social. Aprobamos además hoy también no solo la autorización para que se suscriba ese convenio, sino que aprobamos al mismo tiempo la convocatoria del que ya será y es el tercer Plan de Empleo Social de este Gobierno, un Gobierno que nada más llegó a la Junta de Extremadura dio a la puerta de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz para ponernos el conjunto de las tres administraciones a remar juntos y a trabajar por el que entonces era, hace 3 años, un problema prioritario para este Gobierno. Y era la cantidad de familias, la cantidad de personas, de hombres y mujeres que eran parados de larga duración y no tenían ninguna respuesta en lo público y ninguna respuesta en el Gobierno de entonces, presidido por el popular José Antonio Monago. Ha sido, por tanto, un éxito, a pesar de que haya hoy voces en la región que siguen cuestionando el Plan de Empleo Social, y nosotros queremos poner en valor el compromiso de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz por cooperar y por gobernar con este Gobierno cuando se trata de problemas prioritarios para el conjunto de Extremadura, como eran la de muchas familias que no tenían ninguna oportunidad. En estos 2 años se han creado un total de 6.306 puestos de trabajo en el programa 1. Saben que este programa regula 2 modalidades. El programa 1 corresponde a aquel empleo y contrataciones que hacen las propias entidades locales y se han podido generar 1.392 en el programa 2, que es el que hacen las entidades sin ánimo de lucro y empresas de economía social. En total estamos hablando de que la apuesta decidida por el empleo social y el rescate de los ciudadanos en esta comunidad autónoma ha permitido en esas 2 ediciones dar una oportunidad de empleo a 7.698 personas, 7.698 personas cuyo compromiso renovamos hoy con esta convocatoria del tercer Plan de Empleo Social, que de nuevo prevé la creación de en torno a 4.000 puestos de trabajo, sumando las 2 categorías, las 2 modalidades de programa que regula este decreto que hoy autorizamos tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aprobamos también y autorizamos distintas contrataciones de obra
en varias carreteras extremeñas, que nos parece importante ver la luz verde las obras que se realizarán en la EX 209, mejorarán la seguridad en un tramo que presenta una elevada siniestralidad y que afecta a las localidades de Montijo, Val de la Calzada y Guadiana, con un coste total de 1.168.000 euros. Se realizarán, así lo ha autorizado hoy también el Consejo de Gobierno, obras en la EX 301 que mejorarán la seguridad vial en lo que se refiere a la reordenación de acceso y que afecta a las localidades de Badajoz y Valverde de Leganés, con un coste total de 743.000 euros aproximadamente. Ambas obras, la de la X 209 y la X 301, se realizarán en las anualidades 17 y 18 y tendrán ambas un plazo de ejecución de 6 meses. Además de esas dos carreteras, aprueba hoy el Consejo de Gobierno la contratación de 2 infraestructuras hidráulicas que creemos también de elevada importancia. La contratación de la depuración integral de aguas de los municipios del entorno del Parque Natural de Monfragüe y del colector de Villanueva de la Serena. La primera de ellas, la depuración integral de aguas de los municipios del entorno del Parque Natural de Monfragüe, tiene un presupuesto inicial de licitación de 2.924.000 euros, 3 millones aproximadamente, y cuyo objetivo, como no podía ser de otra manera, es mejorar la condición de la calidad del agua, como dictaminan y como marcan las directrices europeas. Se realizarán obras, por tanto, en 3 localidades: Casas de Mirabete, Torrejón el Rubio y Mirabel. Se realizarán entre las anualidades 17 y 19 y se beneficiarán en torno a 1.444 habitantes, que son los que viven en esos municipios que les señalaba. Esta obra de esas localidades del entorno del Parque Natural de Monfragüe rezaban en los presupuestos del año 2013 y no se ejecutó. Lo digo por esa creciente preocupación en los últimos días, después de haber estado un mes y medio de vacaciones sin decir nada en esta región, por la inejecución supuesta, que dice el principal partido de la oposición, del presupuesto de la Junta de Extremadura. Esta obra de las localidades del entorno de Monfragüe rezaba en los presupuestos del año 2013 de la Junta de Extremadura. Y es este Gobierno quien hoy la rescata y quien hoy da luz verde para que no sea un número en el presupuesto, para que no sea un superproyecto y proyecto de gasto, sino que sea una realidad para los 1.444 habitantes que viven en esos municipios que les relataba. Y, en segundo lugar, volviéndome al guión de mi rueda de prensa, la contratación, como les decía, del colector de Villanueva de la Serena, con un presupuesto de licitación de 1 millón de euros. Se llevará a cabo también en las anualidades 17 y 18 y tendrá una ejecución, esta obra de Villanueva de la Serena, de 9 meses. Ambas actuaciones, como saben, están incluidas en el Acuerdo de Inversiones de Infraestructura de Extremadura 2017-2020, dotado con 292 millones de euros, que contempla la construcción de 52 estaciones de aguas residuales, depuradoras de aguas residuales, 52 EDAR, que no tienen otro objetivo que llegar al 85% de los municipios de Extremadura con una calidad del agua como indica la Unión Europea. Y he de resaltar que estas 2 obras y cuantas aquí traigamos y sean aprobadas por el Consejo de Gobierno forman parte de ese acuerdo de infraestructura que fue rechazado en la Asamblea de Extremadura por el Partido Popular y por Podemos, pero que está presente en los presupuestos anuales de este Gobierno y, por tanto, son la garantía de que las obras que ahí vienen se van a cumplir y van a poder ser una realidad. Y, en último lugar, antes de darle la palabra a mi compañera, la consejera García Bernal, regulamos hoy un decreto que tiene por objeto aprobar las subvenciones que va a conceder la Junta de Extremadura para realizar actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 en la casilla del IRPF. Es decir, regulamos hoy las ayudas donde se van a destinar los fondos procedentes cada vez que un ciudadano marca la casilla X solidaria cuando cumple con sus obligaciones y hace la declaración de la renta. El presupuesto previsto, esta base reguladora que hoy aprobamos y que esperamos se puedan convocar estas ayudas, o bien el martes que viene o como mucho dentro de 2 consejos de Gobierno, el presupuesto que está previsto es 6.721.000 euros, de los que se van a beneficiar pues todas las entidades del tercer sector de acción social y Cruz Roja Española. He de decirle
que a raíz de una sentencia hay necesidad de que las comunidades autónomas regulemos esta cuestión. La Junta de Extremadura la regula con este decreto que ve la luz verde hoy. El presupuesto es el mismo y la única diferencia radica, por tanto, en que ahora la autonomía va a gestionar el 80% de ese dinero y el 20% lo va a gestionar el Estado, el Gobierno de España. Lo va a gestionar la Junta de Extremadura y además lo va a destinar no solo a programas de interés general, que era como venía ahora, sino que este decreto que estamos hoy aprobando va a posibilitar que las entidades lo puedan también destinar a reformas, rehabilitaciones o equipamientos según las necesidades de todos los que forman parte o son susceptibles de acogerse a estas ayudas. He de decirles, y quiero poner en valor el trabajo conjunto de la Mesa del Diálogo Civil, donde están sentados todos los integrantes del tercer sector social de Extremadura y que, por tanto, gracias a su diligencia y a su trabajo, ha sido posible traer al Consejo de Gobierno un decreto como este que va a regular esa concesión de ayudas por valor de más de 6 millones de euros. Y en ese sentido, termino con la exposición de los asuntos más importante al objeto de trasladarle, y el resto de asuntos, como siempre, lo encontrarán en la reseña del Consejo de Gobierno. Tiene la palabra ahora la consejera para abordar ese nuevo proyecto de ley, así como otros asuntos de interés. Bueno, pues gracias, Isabel. Buenos días a todos y a todas. En este inicio de curso político, en este segundo Consejo de Gobierno, después del día 29, se han aprobado determinadas acciones, convocatorias, bases de convocatoria de temas que tienen que ver con la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. La primera, como bien indicaba la portavoz, es el proyecto de ley de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura. ¿Y qué es esto? Bueno, pues con este proyecto de ley lo que pretendemos es dar cumplimiento a los compromisos del presidente Fernández Vara en la simplificación administrativa, la transparencia y el apoyo a las autoridades locales y a los ayuntamientos. ¿Dónde? En la elaboración de los planes generales municipales y los planes territoriales. ¿Y cómo y de qué manera lo vamos a hacer? Algo que hasta ahora llevaba años de hacer, que era la elaboración y la aprobación definitiva de un plan general municipal, donde había más de 35 informes sectoriales. Una ley, un proyecto de ley, modifica la ley de urbanismo, la ley del suelo, la ley agraria, la ley de carreteras, la ley de patrimonio de Extremadura y la ley de protección ambiental. ¿Para qué? Para trabajar con todos los informes sectoriales en el plazo máximo de 4 meses, incluida la declaración de impacto ambiental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un ayuntamiento aprueba inicialmente ese plan general municipal y le solicita a la comisión técnica que se crea que solicite esos informes sectoriales a todas las instituciones. Y es esta comisión quien los pide a través de un procedimiento telemático donde se les marca un plazo y donde la comisión en un solo acta va a hacer una resolución con todos esos informes sectoriales que devuelve al ayuntamiento de turno y que ya adapta su plan a esos informes sectoriales. Eso significa mucho para cualquier alcalde o alcaldesa de un municipio de esta región. Este proyecto de ley viene avalado por el Observatorio de Simplificación Administrativa, por la Comisión Regional de Urbanismo, por todas las mancomunidades y las oficinas de gestión urbanística, con todos los alcaldes y alcaldesas y los colegios de ingenieros y arquitectos. Con lo cual es un proyecto de ley con un carácter de consenso que evidentemente desde portavocía se registrará en la Asamblea en estos días y llevaremos al debate a la totalidad en la Asamblea. No tiene ningún parangón similar en ninguna comunidad autónoma que medio ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos. Convertimos plazos idénticos a todos los sectoriales y además, por eso se modifican estas leyes que os he citado, hacemos el silencio positivo
quiere decir que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente de los 3 meses, se considera que es positivo y sigue el procedimiento. Y aquellos que no lleguen en los 3 meses, sigue el procedimiento hacia adelante. Con lo cual creemos que es un proyecto de ley muy importante porque detrás de los planes generales municipales hay actividad económica en esta región con la implantación de industrias en suelo no urbanizable o en polígonos industriales. Por eso es muy importante que se acorten los plazos, que hagamos simplificación administrativa y, sobre todo, que asesoremos y guiemos a todos los ayuntamientos en este proceso. Por eso esperemos que sea una ley apoyada por todos los grupos políticos en la Asamblea. Esta ley ya se presentó también, este borrador, en la Comisión de Medio Ambiente, Políticas Agrarias y Territorio de la Asamblea de Extremadura. Junto con este proyecto de ley, que hablamos de simplificación administrativa, de silencio positivo, se han aprobado distintas medidas que se inscriben plenamente en la estrategia de economía verde y circular y en un modelo y en una apuesta por el modelo de desarrollo sostenible. Las primeras las ha descrito la portavoz. Que hoy se liciten las obras de depuración de las aguas de los municipios de entorno del Parque Nacional de Monfragüe dice mucho del compromiso de este Gobierno, del presidente, de Guillermo Fernández Vara y de todo su equipo de Gobierno por esa economía verde y circular. Y algo que nos define a esta región es la dehesa. Hoy se ha aprobado una modificación del decreto de las dehesas, de las fincas boyales de los ayuntamientos, precisamente para cuando se saque su orden de convocatoria, primar aquellas medidas que vinculen la creación de empleo y, por otro lado, se ha autorizado la orden de convocatoria por valor de 2 millones de euros para dehesas públicas. Estamos preparando, antes de fin de año, saldrá la orden de convocatoria para las dehesas privadas. En estas públicas va a tener mucho que ver con la regeneración del arbolado, con infraestructuras y todo aquello que suponga vinculación a la creación de empleo. Por otro lado, una medida que tiene mucho que ver con la economía circular y con la innovación, se ha aprobado hoy el decreto de las bases de convocatoria para los grupos operativos de innovación. Sabéis que el año pasado se publicó el decreto para seleccionar a los grupos operativos. Se presentaron 72 grupos de esta región, se aprobaron 32, se han pagado 31 y ahora se ha aprobado las bases de convocatoria, con lo cual los grupos operativos pueden empezar a redactar sus proyectos de innovación. De esos 32 grupos operativos, 29 eran del sector agroalimentario y 3 del sector forestal. Ahora pueden trabajar en sus proyectos porque la orden de convocatoria se licitará en un mes por un valor de 6 millones de euros para redactar, para ejecutar proyectos de innovación en los próximos 3 años. Al final, este decreto lo que viene es a marcar las prioridades del desarrollo rural y de la innovación que están enmarcados en el Programa de Desarrollo Rural. Y, por último, 2 decretos muy importantes, a nuestro juicio. Uno, el decreto de las bases de convocatoria de la modernización y los planes de mejora de las explotaciones agrarias, que además lleva un tema a nuestro entender muy importante, y es que un joven agricultor que se quiere incorporar como joven va a poder pedir a la par sus planes de mejora para hacer mejoras en las explotaciones. Y por otro lado, hoy se aprueba un decreto de ayudas, de bases de convocatoria de ayudas a los cotos de caza para cotos de caza menor y de caza mayor, no solo podrán presentarse todos los cotos privados de esta región, sino a las sociedades locales de cazadores. Y la orden de convocatoria irá dirigida sobre todo a la creación de empleo para contratar a personal para vigilancia de todos esos cotos. Por tanto, para nosotros y para nosotras en la Consejería
Hoy es un día importante porque estamos hablando de simplificación administrativa, estamos hablando de economía verde y de economía circular. Y para cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, consejera. Empezamos con las preguntas, si os parece. Sí. Preguntar a la portavoz y también a la consejera. Empiezo por la consejera porque es la última que ha hablado. Hemos conocido esta mañana esa posible ampliación del cupo de la fruta de hueso. No sé qué novedades hay, si la Comisión Europea ha hablado de la ciruela, y a preguntarle a la portavoz por la noticia que hemos conocido esta mañana por el diario El País de que presuntamente se están estudiando 4 delitos por parte del alcalde de Almendralejo en torno al caso de la púnica. Una respuesta de cada uno. ¿Empiezo yo? Bueno, pues es verdad que el comisario ha dicho en un comunicado que se estudia ampliar las toneladas de la retirada de fruta de hueso. No se ha especificado nada más. Por lo tanto, nosotras hemos hablado esta mañana con Afruex, ya sabéis que se representa al sector de la fruta de hueso, y tanto desde el sector como desde la Consejería vamos a enviar una carta solicitando que se incorpore la ciruela con carácter retroactivo, al igual que se hizo con la nectarina y con el melocotón en el comunicado de prensa que hizo el Ministerio a mediados de agosto. Pero no hay ninguna otra novedad al respecto. Sí, respetando su pregunta, como no podía ser de otra manera, yo creo que en esta mañana las explicaciones las tienen que dar otros en esta región. Y la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer con este y con cualquier caso, afecte al partido político que afecte, es mostrar nuestro absoluto respeto por los tribunales de justicia y por la independencia de la justicia de este país. Pero sí que en este contexto político en el que el Gobierno también es responsable de manifestarse, yo no sé si había hoy alguna convocatoria, pero creo que las explicaciones en este caso tendrán que darla a otros en Extremadura, que también se sientan en las instituciones y que, por tanto, han de responder ante la opinión pública y ante los medios de comunicación. Sí, a la portavoz un par de cuestiones. ¿Cómo está organizando la Junta el inicio del curso escolar para evitar que pase como el año pasado, que en octubre hubiese alumnos sin profesores en las aulas, por un lado? Y la segunda cuestión, ¿cómo afronta también, sé que tuvisteis Consejo de Gobierno la semana pasada, pero ese inicio del curso político después del verano la Junta de Extremadura? Bueno, respecto del curso escolar, y lo comparaba usted con el año pasado, es decir, el año pasado el inicio del curso escolar no fue negativo, se hizo con absoluta normalidad, y esa normalidad debemos definirla en el contexto que entraña reordenar tantos recursos humanos como es iniciar un curso escolar donde no todos los que trabajan tienen el puesto prefijado el día que empieza el curso escolar, sino que usted sabe que hay un tanto por ciento de maestros y profesores interinos, y eso hay que reordenarlo. Entonces, un medio de comunicación de hoy, que puede titular como quiera, dice: la Junta busca. No los tenemos que buscar. Los maestros están ahí y los profesores están ahí. ¿Dónde están? En las listas de interinos que hay en esta comunidad autónoma, que se convocan y que va pasando al siguiente. Cuando un maestro o un profesor renuncia y está en el número 435 de la lista de interinas, se llama el 436. Y cuando esas listas se agotan, se llaman y se convocan las listas extraordinarias, de tal manera que en un plazo razonable de los primeros días de curso tengamos garantizado que todas las plantillas docentes están perfectamente y están completas. Por tanto, la Consejería de Educación y todos sus funcionarios, a los que quiero poner como siempre en valor el trabajo de estos días, están trabajando a marcha forzada y dentro de las dificultades que existe cada año para que el curso escolar se inicie con absoluta normalidad. No solo en cuanto a las plantillas docentes, sino a todos esos servicios complementarios que esta comunidad autónoma garantiza al conjunto de las familias y del alumnado. Estamos hablando también del transporte escolar y de todo lo que entraña poder preparar con absoluta normalidad un curso escolar. Respecto al curso político, pues nosotros afrontamos el curso político con las mismas ganas que las que llevamos aquí hace 2 años peleando por Extremadura, porque las cosas mejoren
y ponernos al servicio de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí. Es verdad que se prevé un curso importante, con muchos retos frente a nosotros y sin lugar a dudas, y aquí está la consejera de la COSA, tenemos un reto fundamental y es ser capaces, una vez que ya hay unanimidad en las fuerzas políticas, sociales y sindicales de la región, ser capaces de trasladar a los ciudadanos la necesaria implicación en la reivindicación del pacto por el ferrocarril y de unas comunicaciones dignas en Extremadura. Y luego vendrán muchas leyes y vendrá la discusión de los presupuestos para el 18 y vendrá el día a día de la política que ustedes también relatan, pero como reto fundamental, y ese es mi planteamiento, el planteamiento del Gobierno, tenemos que ser capaces de defender a la ciudadanía y que la reivindicación del tren no sea una cuestión de élites, de la clase política, de los agentes sociales y económicos, de los empresarios, sino que sea una reivindicación de región. Y ahí estamos ya trabajando y la Consejería de Begoña García Bernal está en marchas forzadas trabajando para poner encima de la mesa todo lo que tenemos que hacer y engrasar toda esa maquinaria para que seamos capaces de movilizar a una región. Y eso fácil no es. Por tanto, el curso político nos espera una gran tarea, pero para eso estamos aquí. Más cocina. Preguntarle a la consejera por la manifestación que va a haber mañana convocada por la Unión en torno a la tuberculosis, no sé qué tiene que decir, y también a la portavoz sobre la presencia del secretario general de los socialistas a nivel nacional, Pedro Sánchez. No sé en qué va a consistir su presencia por aquí, si solamente va a ser en el Teatro Romano o va a estar en la Asamblea también. Con respecto a la manifestación de mañana, todos los respetos. Es un derecho de ciudadanía y, dicho esto, tenemos los mejores datos de la tuberculosis bovina en los últimos 5 años. No tengo más nada que decir. Pues muy contentos de que el secretario general de los socialistas haya decidido pasar con nosotros nuestro día más importante y estar presente en los actos institucionales del Día de Extremadura. Viene, como ya les avanzó el presidente Fernández Vara, a la entrega de medallas. Por tanto, estará con nosotros en la tarde del 7 y nosotros encantados de que esté en el reconocimiento de los extremeños más ilustres de este año y que pueda participar con nosotros y estar presente en nuestro Teatro Romano y, en definitiva, siempre es bienvenido a Extremadura. Muchas gracias. Gracias.